Hola activadores, ¿cómo están? Espero que muy bien. Acá estoy cumpliendo sus deseos de cómo armar una sala de escape y no quedar atrapado en el intento. Bueno, les voy a mostrar cómo hice yo paso a paso mi sala de escape y les voy a ir mostrando qué desafíos implementé en esta específica. Lo primero, antes de continuar, es que le den like a este video y se suscriban si no están suscriptos todavía. Si llegamos a 50 me gustas y a 100 suscriptores en el canal, yo voy a estar compartiendo un ebook con ustedes sobre salas de escape donde van a tener las plantillas para imprimir. Así que a poner me gusta al video y a suscribirse en el botoncito ahí rojito. Bueno, seguimos con nuestra sala de escape. ¿Cuál fue el primer paso que tuve que pensar para crear esta sala de escape? Lo primero es la temática. ¿De qué se va a tratar esta sala de escape? Bueno, yo lo implementé con un quinto año de secundaria, que son de orientación ciencias naturales, y bueno, mi área es inglés, para el que no sabe, doy inglés, así que tenía que dar tema nuevo. Y se me ocurrió empezar con una sala de escape. Después les voy a contar por qué no fue tan buena idea, pero estuvo bueno en el sentido de que estuvieron motivados. Entonces, como el tema era desastres naturales, se me ocurrió que podíamos comenzar con un terremoto, un earthquake. Y sería que ellos estaban como atrapados en el terremoto, se tenían que preparar para lo que venía. O estaban esperando un terremoto, o estaban ahí, y se tenían que preparar para afrontar lo que venía. Por lo tanto, lo que estuve revisando o aprendiendo en esta sala de escape fue vocabulario específico de un kit de supervivencia y que tenía que ver con los desastres naturales. ¿Qué materiales utilicé en esta sala de escape? Fueron re pocos. Hojas de papel, cartulina de colores, cartulina blanca. Para uno de los desafíos necesité unos palitos de helado, algunas impresiones de algunas imágenes y para como motivar un poco más y como que se metan en el juego, hice unas imágenes, imprimí unas imágenes de terremotos, las puse en el pizarrón. Acá pueden ver cómo quedó el pizarrón, ¿sí? Con las fotitos y algún título como para darle una temática. Llevé un parlante, ¿sí? En donde yo lo tenía bluteado y desde YouTube hacía sonar una alarma como que estaba por pasar el terremoto. Cada vez que ellos escuchaban esa alarma, tenían que cambiar de juegos. Ahora les voy a contar cómo fui diseñando toda la sala de escape. Como les conté, ellos tenían que juntar elementos para un kit de supervivencia a un terremoto. Entonces, el escape final sería haber encontrado todos esos elementos. En cada uno de los desafíos, ellos iban encontrando palabras, ¿sí? La respuesta a esos desafíos eran palabras, en inglés por supuesto, que se referían a un elemento de supervivencia diferente. ¿Sí? Entonces tenían el agua, una radio, una linterna, una manta, comida, un kit de primeros auxilios, un silbato, bueno, todos estos elementos. Este era el escape final, ¿sí? En donde ellos tenían que después colocar abajo de cada dibujo el nombre de las palabras que estuvieron encontrando en cada uno de los desafíos. El primer equipo en completar esta planilla era el equipo que iba a escapar del terremoto, porque iba a estar preparado para sobrevivir. Luego de pensar cuál iba a ser ese escape, la temática, y cuál iba a ser el escape, me puse a pensar en la disposición del aula, cómo iba a armar los juegos, cuántos juegos iba a armar para que ellos pudieran ir rotando y pudieran ir pasando por todos los desafíos. Entonces, como es un salón bastante amplio, hice 6 grupos de mesas y entonces hice 6 juegos más ese desafío final. Luego pensé más o menos la cantidad de estudiantes que iba a haber por juego. Es un grupo bastante numeroso.
Así que, bueno, eso es lo que tuve en cuenta como para la disposición del aula y de los grupos. Para dividir a los estudiantes los hice formar en una fila, en una única fila, y los fui dividiendo contando hasta 6, y así se armaron los grupos, todos los 1, todos los 2, todos los 3, 4 y 5 y 6. Y los fui ubicando en cada grupito. Al grupo 1 lo ubiqué en el desafío 1, el grupo 2 en el desafío 2, así los fui ubicando para que comiencen a jugar. Y lo que hacía yo era hacer sonar la alarma para que ellos rotaran. Bueno, una vez que ya tenía la temática, la disposición de las mesas, de los grupos, cómo los iba a dividir, y tenía cómo iban a terminar el juego, cómo iba a ser la sala de escape, yo ya tenía pensado que en cada uno de los desafíos ellos tenían que encontrar 1, 2 o 3 palabras que después les sirva para completar la planilla que ya les mostré, que era de los elementos. Bueno, entonces me puse a diseñar, agarré hojas y empecé a escribir qué desafío podía implementar en cada uno de los grupos de mesa. Les voy a ir mostrando de a uno. Igualmente después yo voy a ir haciendo TikToks y Reels en donde muestre bien cada uno paso a paso. Pero les voy a ir mostrando que en cada desafío yo lo que hice fue colocar el desafío en un folio con las instrucciones. En ningún momento les expliqué qué había que hacer en cada uno de los desafíos. Ellos tenían que leer la instrucción y arreglársela como podían. Sí expliqué qué es lo que tenían que hacer, que tenían que pasar por cada uno de los desafíos, encontrar alguna palabra para luego salir de la sala. La planilla final se las di cuando terminaron de pasar por todos los desafíos. Ellos iban llevando un registro de todo lo que iban encontrando en una hojita. Iban escribiendo las palabras que habían encontrado en cada desafío, y después con esa hojita borrador que ellos fueron haciendo les di la planilla final para que la completaran. Y el primer equipo que completó todo fue el equipo que ganó, digamos, y que salió primero. El primer desafío tenían que encontrar un mensaje secreto, ¿sí? Bueno, este no era uno común, esos que tenemos símbolos, sino era uno con estas figuras, ¿sí? Y tenían esa cartulina con las figuras que ahí tendrían que descifrar el mensaje, y yo les di estas hojas, así es, estas hojas. Ellos tuvieron que descubrir que superponiendo las hojas, ¿sí?, ya sea así o así, iban a descubrir cuál era la figura que se armaba con cada una de las letras. Yo igual después voy a hacer un reel explicando cada uno de los juegos para que quede más clarito, pero más que nada para mostrarles cómo fui armando. Entonces, ellos fueron escribiendo acá las letras que representaban cada una de las figuras. Pero hasta que se dieron cuenta de que esto iba, ¿sí?, así, y poder descifrar bien cada una de las letras, tomó un tiempo. En el desafío número 2, los estudiantes tenían 2 juegos. Uno era ordenar una palabra, ¿sí? Le había dado un sobrecito y adentro del sobrecito había letras y tenían que armar una palabra. No era una palabra cualquiera, era una de las palabras que luego después iban a necesitar para salir de la sala de escape, pero que además se encontraba en un texto que tenían acá. ¿Sí? En este caso, obviamente, estaba relacionado con la temática, con el terremoto. Estos son los pasos de cómo protegerse de un terremoto. Y obviamente que está en inglés. Este texto lo saqué de internet, ¿sí? Es un afiche publicitario donde aconsejan qué es lo que hay que hacer durante un terremoto. Y lo que yo hice es encontrar esa palabra en este afiche, que en este caso era silbato, y poner las letras, cortarlas, meterlas al sobre, y que después ellos tenían que encontrar qué palabra del texto era. Y además encerré en el texto diferentes palabras con distintos colores. Lo que tenían que hacer, en las instrucciones decía, era seguir los colores, primero el azul, después el naranja, ir escribiendo las palabras en el orden que decían estos colores. Y la pista decía, la primera letra tiene la pista.
Entonces lo que ellos tenían que hacer es formar una palabra utilizando la primera letra de cada una de estas palabras que fui encerrando en un color, respetando el orden de los colores. El desafío número 3 era un rompecabezas común y corriente, como ustedes conocen. ¿Sí? Lo que yo hice fue imprimir y recortar. Obviamente que tenía que ver con la temática. ¿Sí? Tenía que ver con la temática de el terremoto. En este caso eran rompecabezas muy sencillos porque después ellos tenían que colocar la palabra en inglés que correspondía. ¿Sí? Había una frase y tenían que unir el dibujo con la frase. Una vez que ellos armaban los 6 dibujitos con las 6 frases abajo, que también tenían que ver de cómo protegerse de un terremoto o qué hacer durante un terremoto, en las instrucciones decía pedirle a la profe la recompensa. Entonces yo iba a la mesa, veía que habían armado todo bien, que estaba todo correcto, que habían colocado bien las imágenes y las palabras, y le daba la recompensa, que era esto que nadie podía ver. Entonces acá había una imagen con 2 de las palabras. En realidad había 2 imágenes que representaban 2 de las palabras, ropa y la manta, y ellos tenían que poner en inglés, anotar en su hojita borrador, el nombre de estos 2 objetos que estaban en esta recompensa. El desafío número 4 fue matemático, pero muy simple, porque imaginen que no tienen mucho tiempo. Tenían que ir poniendo los resultados de estos números y con esta rueda ir buscando el número del resultado y ver qué letra correspondía. Así iban armando una o varias palabras, ¿sí? Iban armando una o varias palabras. La idea era que no podían utilizar celular en ninguna parte de los desafíos, por lo tanto, 0 calculadora. Intenté que las cuentas sean de lo más fácil a lo más difícil, para que ellos puedan ir resolviendo. Eran entre 5 y 6 personas en cada uno de los grupos, así que se iban dividiendo las tareas si se daban cuenta. Algunos se dieron cuenta de que se podían ir dividiendo las cuentas, ir haciendo los resultados para que sea más rápido, y otros no terminaron de hacer el desafío porque lo hacían todos juntos uno por uno. Entonces llegó un momento que se trabaron en alguna cuenta y quedaron algunas letras. Después las pudieron ir completando. El desafío número 5, yo pensé que iba a ser uno de los más sencillos, pero resultó que no era tan sencillo como yo creía. Bueno, en un sobre puse principio, mitad y final y marqué con un color, y adentro de ese sobre puse 10 palitos de helado, y en esos 10 palitos de helado había 3 palabras escondidas. Entonces en cada palito yo iba escribiendo las letras que correspondían. Es como un rompecabezas. Pero en un palito yo le puse el negro, que era del principio, o sea que este palito iba a ir al principio, era la primera letra. Después puse la otra en el medio, que era esta la del medio, pensando que ellos iban a contar los palitos y como que a descubrir más o menos la palabra. Les costó bastante, lo lograron, pero costó. Y esta iba a ser la del final. Costó un poco, pero se logró. La idea, bueno, era poner en orden el rompecabezas y formar 3 palabras con esas letras que estaban en cada uno de los palitos. Y el desafío número 6 era un simple crucigrama, como todos conocemos. La idea es que esta palabra, la palabra del medio, la central, iba a ser una de las palabras que luego iban a necesitar para la sala de escape. Y entonces les di la planilla del crucigrama a cada equipo. Cada vez que pasaba un equipo yo la iba poniendo a una limpia, y el equipo que había pasado se llevaba con ellos la planilla para que no dejar las respuestas y las instrucciones del crucigrama. Así, bueno, podían entonces ir resolviéndolo. Bueno, espero que les haya gustado esta sala de escape. Por último les cuento por qué fue bueno y por qué no. Yo generalmente uso salas de escape o este tipo de juego
para cuando tengo que revisar contenido o para evaluar. Y en este caso lo utilicé al principio de la unidad. Y lo que pasó es que había algunas partes del vocabulario que faltaban, porque era vocabulario nuevo. Entonces, al faltar ese vocabulario, se les complicó un poco, especialmente, por ejemplo, en el crucigrama, que no encontraban alguna de las palabras. Quizás la vuelva a repetir en el medio de la unidad, cuando ya hayamos trabajado bastante el vocabulario, y les va a ser más sencillo lograr encontrar las palabras, especialmente porque era un juego en inglés y ahí, bueno, había vocabulario que les estaba faltando. Lo bueno es que estaban súper motivados, todos trabajaron, no había ningún estudiante que no esté trabajando en ese desafío, todos trabajaron en equipo, siguieron las reglas era no utilizar el celular, que no podían utilizar el celular para nada, porque obviamente como estábamos en un terremoto se había perdido la señal, entonces no podían utilizar el celular, tenían que trabajar en equipo y que cada vez que sonaba la alarma tenían que volver a guardar todo como lo encontraron, volver a guardar el rompecabezas, mezclarlo y volverlo a guardar, las imágenes volverlas a guardar, todo y dejarlo todo como lo encontraron. Lo único que se tenían que llevar era en el juego 4 y en el juego 6 se tenían que llevar esa planillita para no dejar las respuestas y yo reemplazaba por una limpia. Y cada vez que escuchaban la alarma, ellos solo dejaban de hacer el desafío que estaban haciendo y rotaban. Siempre rotábamos para el mismo lugar. Fue todo en orden. En un momento había súper silencio que yo pensé que iba a ser como que iba a generar mucha adrenalina y como que había desorden, pero no. Entró la preceptora en un momento a tomar lista y nadie le prestaba atención, pobre, porque estaban todos tan metidos en el juego que la preceptora empezó a jugar también, se fue a cada uno de los grupos a ver qué estaban haciendo, qué era lo que pasaba. Así que bueno, los aliento a que armen sus salas de escape. Voy a estar compartiendo más contenidos en Instagram, en Facebook. También voy a poner algunas cosas en TikTok, así que síganme. Recuerden que si quieren un ebook con los paso a pasos escritos de la sala de escape, más las plantillas de estos desafíos en blanco para que ustedes lo puedan adaptar a su propio contenido, dejen un like en este video y suscríbanse al canal, así somos más. Les dejo un beso y les agradezco mucho que sean parte de Activando la Educación. Adiós.